Hola, ¿qué tal? Yo estoy en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en la carrera de Ingeniería Biomédica, y este videoblog es para una materia que se llama Biomateriales, impartida por la maestra Lucero Burciaga. Mi nombre es Rosa Cook, con matrícula 160433. Este videoblog va a ser calificado para la última unidad de esta materia. Los siguientes puntos a tratar van a ser biocompatibilidad, citoxicidad, genoticidad, principios básicos para determinación de compatibilidad in vivo, las pruebas, y por último vamos a ver las normas que nos van a ayudar a regir los puntos antes mencionados. Así que empecemos. Bueno, el primer concepto a tratar es biocompatibilidad. La palabra biocompatibilidad se deriva de dos prefijos. El primero, bio, que significa vida, y el segundo, compatibilidad, que significa capacidad de estar con. Entonces, podemos concluir que biocompatibilidad es la capacidad que tiene un material para actuar de forma adecuada del medio biológico en el cual son utilizados en seres humanos o en cualquier otro ser vivo. Los materiales biocompatibles también son llamados biomateriales. Este tipo de materiales se utiliza principalmente en equipos médicos que tienen contacto directo, breve o prolongado con tejidos y fluidos dentro del cuerpo, los cuales pueden ser una sonda, jeringas o hasta la prótesis. El segundo tema a tratar es toxicidad, que también se puede definir como la cualidad de algunas células para ser tóxicas frente a otras que están alteradas. Constituye uno de los mecanismos efectores de ciertas poblaciones celulares especializadas en el sistema inmunitario. Consiste en la capacidad para interaccionar con otras células y destruirlas. Sustancias que son tóxicas para las células pueden estar involucradas en la inmunidad o pueden estar contenidas en venenos. Tipo de reacción inmunitaria por la que una célula o microbio determinado se recubren por anticuerpos y son destruidos por ciertos tipos de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos se adhieren a los anticuerpos y liberan sustancias que matan a esas células u otros microbios. Bueno, como tercer tema tenemos genoticidad, que es la capacidad relativa que tiene un agente de ocasionar daño en el material genético, originando efectos biológicos adversos. El daño inducido al material genético incluye no solamente al ADN, sino también a todos aquellos componentes celulares que se encuentran relacionados con la funcionalidad y comportamiento de los cromosomas dentro de la célula. Como ejemplo de ello tenemos a las proteínas que intervienen en la separación, condensación y descomposición del ADN dentro de los cromosomas. Los agentes capaces de ocasionar toxicidad genética son llamados también genotóxicos. Se clasifican en tres categorías según su origen. El primero son químicos, el segundo físicos, que puede ser por medio de radiaciones, y por último tenemos a los biológicos, que aquí pueden estar parásitos hasta incluso algunos virus. Como un poco más de los ejemplos antes mencionados, tenemos que los factores y los contaminantes químicos comprenden de desechos, pesticidas tóxicos presentes en el ambiente, sustancias químicas utilizadas en el hogar, productos de limpieza y en la industria y conserva para los alimentos. Los factores biológicos incluyen diferentes formas en los organismos, de las enfermedades en los alimentos y el agua, y aquellos que son transmitidos por insectos y animales que estos a la vez tienen contacto entre las personas. Los factores físicos incluyen elementos que repercuten en la salud y el bienestar, como lesiones y muertes por accidentes, ruido alto y excesivo, temperaturas extremas y los efectos de la radiación. Y por último tenemos el factor socioeconómico, el cual es muy difícil de medir, pero afecta considerablemente la vida y la salud de las personas. Un bajo nivel socioeconómico aumenta las tasas de defunción y enfermedad. Bueno, el siguiente punto a tratar son los principios básicos de y cómo es el proceso de ensayo para determinar la biocompatibilidad in vivo. Bueno, el primer ensayo que veremos es el ensayo MTT, que nos ayuda para determinar el posible efecto citotóxico que tiene un agente sobre líneas celulares, tumorales o de cultivos en células normales. Para la metodología de este ensayo consta en utilizar tripsina EDTA
disociar las células y suspenderlas en medio de cultivo suplementado al 10% del suero fetal bovino y antibiótico. Número 2. Para determinar el número de células requeridas por pozo, es necesario realizar la técnica con células sin la sustancia a analizar y su densidad óptica debe ser mayor o igual a 1. Número 3. Utilizando cajas de 96 pozo, sembrar células acorde al paso anterior por pozo. En la mayoría de las líneas celulares son de 50.000 células. Número 4. Se incuban a 37 grados centígrados y al 5% de CO2 durante 24 horas para permitir su adherencia. Número 5. Se prepara el extracto, fracción o sustancia en DMCO al 0.2% concentración no tóxica, de tal manera que al añadir 20 ml al pozo tenga la solución deseada. Número 6. Se añaden 20 ml de la sustancia problema por pozo. Número 7. Se incuban a 37 grados centígrados y al 5% de CO2 durante 24 horas para permitir que la sustancia actúe en todas las células en caso de que su acción sea sobre una fase específica del ciclo. Número 8. Se descarta el medio. Número 9. Se colocan 100 ml de medio sin suero ni rojo fenol por pozo. Número 10. Se añaden 50 ml de MTT gramos por miligramos en solución tampón libre de calcio y magnesio. Número 11. Se incuban por 4 horas a 37 grados centígrados para permitir la formación de cristales de formazán. Número 12. Luego se elimina el sobrante. Número 13. Se añaden 100 ml de isopropanol. Y por último, se dejan los cultivos a temperatura ambiente hasta que los cristales de formazón sean disueltos. El siguiente ensayo a ver es el ensayo Cometa, el cual fue descrito como un nuevo método para la detección del daño en el DNA a mediados de 1980. Este es una excelente herramienta para el efecto genotóxico por agentes químicos, físicos y biológicos en células de cualquier ser vivo. La prueba ya es utilizada en diferentes disciplinas biológicas. En esta técnica, las células se colocan dentro de un gel de agarosa sobre un portaobjetos. Posteriormente, son electroforizadas en una cámara de electroforesis común, por poco tiempo bajo condiciones alcalinas. Los núcleos cometizados son teñidos con bromuro de tidio para medir la longitud de migración en el microscopio de fluorescencia, utilizando el analizador de imágenes o un oculómetro. El siguiente método a ver es el método de tinción con sulforadanina, que fue desarrollado en el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, que se usa como una alternativa del empleo del método de reducción de MTT para el descubrimiento de nuevos agentes antineoplásicos. Este es un colorante de aminoxatano rosado brillante que posee 2 grupos sulfónicos cargados negativamente capaces de unirse a otros cationes. En condiciones ácidas disuelta en ácido acético al 1%, la CRB aumenta su afinidad por los aminoácidos básicos de las proteínas y se fija selectivamente a estos, proporcionando un índice del contenido de proteína celular si las células son previamente fijadas con ácido tricloroacético y después de eliminar el colorante no fijado. El colorante unido a las células variables se extrae con medio alcalino y se lee la absorbancia a 564 nanómetros. Que es un ensayo biológico para evaluar el potencial mutagénico del compuesto químico de varias deformaciones de las salmonelas. Están combinadas en cultura que tienen resistentes que los hacen incapaces de sintetizar la histidina. La prueba de Ames de la original era una prueba de sitio realizada aplicando una pequeña cantidad de sustancia química de la prueba al centro de una placa de agar sembrada con las salmonelas. El sitio químico crea un gradiente de concentración en la placa de agar circular. Si la sustancia química es mutada, un anillo de las colonias de las salmonelas formará alrededor del sitio central que han invertido al tipo salvaje síntesis de la histidina. Si la sustancia química es tóxica, habrá una zona del incremento Como último tema tenemos a las normas, que son las que nos van a ayudar a darle cumplimiento correctamente a los ensayos o pruebas antes mencionadas.
La primera de estas es la ISO 10993, que nos indica la evaluación biológica de productos sanitarios. Más concretamente, esta norma nos dice la evaluación y ensayos mediante un proceso de gestión del riesgo. Es la norma más usada para evaluar la biocompatibilidad de los productos sanitarios y de sus materiales, proporcionando un marco de referencia para determinar los pasos adecuados en el ámbito de la biocompatibilidad para la planificación de una evaluación biológica. Las pruebas específicas dependen del tipo del producto sanitario o del material y del uso previsto, además de la naturaleza y de la duración del contacto entre el producto sanitario y el cuerpo. Según esta norma, una evaluación de los efectos de citotoxicidad, sensibilización, irritación o reactividad inacutánea, toxicidad, toxicidad subcrónica, genotoxicidad, implantabilidad y hemocompatibilidad. Las pruebas de biocompatibilidad se realizan de conformidad con los principios de las buenas prácticas del laboratorio. F748 nos dice que es para la práctica estándar para seleccionar métodos genéricos de prueba biológica para materiales y dispositivos. La ASTM F19 nos dice que esta es para la práctica estándar de analizar biomateriales en conejos para irritación primaria en la piel. La ASTM F750 es una práctica estándar para evaluar extractos del material mediante inyecciones sistémica en el ratón. La ASTM F756 es la práctica estándar para evaluar las propiedades hemolítico en contacto con la sangre. Puede causar la pérdida o daño en los glóbulos rojos. La ASTM F2151-01 es la práctica estándar para la evaluación de la morfología de los glóbulos blancos después del contacto con los materiales. Esta práctica proporciona un protocolo para la evaluación del efecto de los materiales utilizados en la fabricación de dispositivos médicos, que contactarán con la sangre sobre la morfología de los glóbulos blancos. Anteriormente, bajo la jurisdicción del Comité F04 sobre materiales y dispositivos médicos y quirúrgicos. Esta práctica se retiró en febrero del 2007 porque ya no es válida. Otra de las normas que tenemos es la NOM 022 SSA3 2012, que nos dice que constituye las condiciones para la administración de la terapia de infusión en los Estados Unidos mexicanos. Que nos dice que la terapia de infusión intravenosa es un procedimiento con propósitos profilácticos, diagnósticos o terapéuticos, que consiste en la inserción de un catéter en la luz de una vena, a través del cual se infunde al cuerpo humano líquidos, medicamentos, sangre u otros componentes. Esta norma para la administración de la terapia de infusión intravenosa se ha desarrollado con el propósito de establecer las condiciones necesarias y suficientes que favorezcan una práctica clínica homogénea, a lograr una atención segura y libre de riesgos. Asimismo, instituye los criterios mínimos para las instalaciones, el mantenimiento y el retiro de los accesos venosos periféricos y centrales, para contribuir a la mejora de la calidad en la atención a los pacientes. Ahora hablaremos sobre la NOM 065 SSA1 1993, que establece las especificaciones sanitarias de los medios de cultivo en sus generalidades. Esta norma tiene como objetivo determinar las especificaciones mínimas que deben tener los medios de cultivo para microorganismos en general. Campos de aplicación. Esta norma es de observancia obligatoria en todas las industrias, laboratorios y establecimientos dedicados al proceso de estos productos en el territorio nacional. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la NOM 092 SSA1 1994 de bienes y servicios, métodos para la cuenta de bacterias aerobias en la placa. Esta norma nos dice que cuando se requiere investigar el contenido de microorganismos visibles en un alimento, la técnica comúnmente utilizada es la cuenta en placa. En realidad, esta técnica no pretende poner en evidencia todos los microorganismos presentes, la variedad de especies y tipos de diferencias por sus necesidades nutricionales, temperatura requerida para su crecimiento, oxígeno disponible, etc. Hacen que el número de colonias contadas constituyan una estimación de la cifra realmente presente y la misma refleja si el manejo sanitario del producto ha sido el adecuado. Creo que ya es todo de mi parte. Espero le haya agradado este video, maestra, y pues que tenga buen día.